Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Vamos a esperar 2 o 3 minutitos. Mientras tanto, si quieren consultar algo, bueno, vamos a comenzar. Creo que ya deberíamos, los que entren más tarde, bueno, hoy vamos a hablar de el significado de los elementos de la tabla simplex, qué representa cada uno de los elementos de la tabla simplex, y luego vamos a hacer una actividad, una pequeña actividad en grupo, ¿sí? O sea, se van a juntar en grupo y lo vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar. Y en la clase de hoy, lo que vamos a ver es qué información nos dan los elementos que están en la tabla simplex. Hasta ahora ustedes vieron a simplex simplemente como un algoritmo, pero ahora vamos a ver que cada uno de los elementos que están en la tabla tienen o nos proporcionan una información en particular. Para poder hacer esto, vamos a trabajar con el problema que ya veníamos trabajando de fabricaciones manual, no sé si ustedes se acuerdan.
en el cual nosotros teníamos que Fabricaciones Manuel fabricaba 2 tipos de productos, mensualmente eran producto 1 y producto 2, y los recursos que utilizaban eran horas de mano de obra, horas máquinas y unidades de materia prima. Este problema ustedes ya lo resolvieron con Simplex. Aquí lo que yo les voy a mostrar es la segunda tabla, es decir, luego de una iteración. Esta es la segunda, perdón. Acá me quedó mal una... Bien. Esta es la segunda tabla de Simplex, es decir, luego de una iteración. Es una solución intermedia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta solución? Que si producimos 80,5 unidades del producto 2 y nada del producto 1, observen que el producto 1 no está en la base, por lo tanto, su valor es 0, vamos a tener disponible todavía 175 horas de mano de obra, vamos a haber utilizado todas las horas máquinas y tendremos disponible todavía 445 unidades de materia prima. Y la contribución a las utilidades de esta solución es de 563,50 pesos. Observen ustedes que esta es una solución factible básica, no degenerada, y no es óptima, y eso lo sabemos mirando la fila de CJ-ZJ. Entonces ahora nosotros nos planteamos qué pasaría si yo quiero producir una unidad del producto 1 que actualmente no estoy produciendo. Observen ustedes que aquí tengo los recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y lo que estoy produciendo actualmente del producto 2. Observen también que horas máquinas las hemos utilizado totalmente. Por lo tanto, si queremos producir una unidad del producto 1, al no tener disponible horas máquinas, tendremos que dejar de fabricar de algún otro producto, en este caso del producto 2. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar qué cantidad de recursos necesitamos para producir una unidad del producto 1. A esta información la vamos a encontrar en el modelo del problema. Este era el modelo, y entonces observen aquí que en la columna correspondiente a X1, nosotros aquí tenemos las necesidades de cada insumo que necesitamos para producir una unidad del producto 1. Esto quiere decir que para producir una unidad del producto 1 yo voy a necesitar 10 horas de mano de obra, 12 horas máquina y 15 unidades de materia prima. Recién dijimos también que para la solución que estamos actualmente, horas de mano de obra todavía teníamos disponible, materia prima también, pero las horas máquinas se agotaron. O sea, no tengo más horas máquinas. Entonces dijimos también que para poder producir, al no tener más horas máquinas, para poder producir una unidad del producto 1, tendríamos que dejar de fabricar alguna unidad del producto 2. Como horas máquinas es el recurso que se agotó, observemos cuál es el uso. Nosotros para fabricar una unidad del producto 1 necesitamos 12 horas máquinas y para una unidad del producto 2 necesitamos 24 horas máquinas. Si yo dejo de fabricar una unidad del producto 1 me va a liberar, perdón, del producto 2 me va a liberar 24 horas. Ahora nosotros estamos analizando qué deberíamos hacer o cuánto deberíamos dejar de fabricar del producto 2 para producir una unidad del producto 1. Y esto lo vamos a analizar observando cómo se comporta justamente esta restricción. Nosotros tenemos 24 horas de máquina por unidad del producto 2. Si dejamos de fabricar media unidad del producto 2, vamos a liberar 12 horas de máquina, que son justamente las que necesitamos para producir una unidad del producto 1. Entonces quiere decir que para producir una unidad del producto 1 no es necesario dejar de fabricar una unidad del producto 2. Simplemente con dejar de fabricar media unidad del producto 2 nos alcanza. Esta información la vamos a encontrar en la tabla. Esta es una parte de la tabla que es la que nos interesa. Ese 1 medio, 0,5, lo encontramos aquí, ¿sí? Esto lo que me está diciendo entonces es que para poder fabricar una unidad del producto 1, yo voy a tener que sacrificar o dejar de fabricar media unidad del producto 2. Este elemento se llama tasa de sustitución.
¿sí? Entonces, para fabricar una unidad del producto 1, debo dejar de fabricar media unidad del producto 2. ¿Qué pasa con estas horas de mano de obra? Si yo dejo de fabricar media unidad del producto 2, fíjense que de horas de mano de obra yo necesito 10 unidades del producto 1 y 10 unidades del producto 2. Si yo dejo de fabricar media unidad del producto 2, voy a liberar, por dejar de fabricar media unidad, 5 horas. Y yo necesito 10. Por lo tanto, las otras 5 las voy a tomar o sacrificar de este sobrante. Lo mismo ocurre con respecto a la materia prima. Si yo dejo de fabricar, o sea, en el uso de la materia prima está en la restricción 3. Yo necesito 15 unidades de materia prima para el producto 1 y 10 unidades para el producto 2. Si nosotros dejamos de fabricar media unidad del producto 2, ¿sí? Vamos a liberar 5 unidades de materia prima. Pero para fabricar una unidad yo necesito 15. Por lo tanto, las otras las voy a obtener justamente del sobrante, ¿sí? O sea, sacrifico 10 del sobrante. Estos elementos, como ya les dije, se llaman tasas de sustitución, son las lambda sub i j. Y en forma general nos indican estas tasas de sustitución el sacrificio que yo tengo que hacer de la variable básica x sub i para incrementar la variable no básica x sub j en una unidad. Por eso es tasa de sustitución. Esto es así siempre que el valor de lambda sub i j, o sea, de la tasa, sea positivo. Si ese valor es negativo, indica que cuando yo fabrique una unidad del producto que está el X sub J, o sea, en este caso el X sub 1, voy a incrementar la fabricación del que está en fila, o sea, de la variable básica. Entonces, si la tasa de sustitución es negativa, indica la cantidad en que se incrementa el valor de la variable básica X sub i al incrementar en una unidad la variable no básica X sub J. Entonces, para poder fabricar una unidad de X sub J, tendremos que hacer un cambio en el plan de producción actual. Yo voy a tener que dejar de fabricar media unidad del producto 2, o sea, sacrificar 0,5 de X sub 2. Voy a sacrificar 5 horas de mano de obra del sobrante que tengo y voy a sacrificar 10 horas de mano de obra del sobrante 10 horas de materia prima del sobrante que tengo. Con este cambio de producción, en el plan de producción, voy a liberar recursos necesarios para poder producir una unidad del producto XJ, en este caso X1. Ahora bien, este cambio en el plan de producción tiene lo que se denomina un costo de oportunidad. Es decir, yo voy a dejar de ganar por hacer este cambio en el plan de producción. Esa cantidad que yo dejo de ganar se encuentra en el ZJ. Es decir, que este 3,5 me dice en cuánto se va a disminuir el valor de Z, el valor de la contribución total, cuando yo haga este cambio en el plan de producción para poder incrementar en una unidad el producto 1. Es decir, lo que dejo de ganar por cambiar el plan de producción actual. Por eso decimos que es un costo de oportunidad. Y cuidado, no es el costo de fabricación del producto 1. Es el costo de hacer un cambio en el plan de producción de manera que me permita hacer este cambio, de manera que me permita producir una unidad del producto 1. Ese valor surge justamente de hacer 0 por 5 más 7 por 0,5 más 0 por 10 me va a dar en cuánto disminuye la contribución total por hacer este cambio en el plan de producción. Yo hago este cambio y esto es lo que disminuye el valor de Z. Entonces, en cuánto disminuye el valor de la función objetivo por incrementar en una unidad el valor de la variable no básica XJ. Sin embargo, cuando yo hago este cambio en el plan de producción, ¿sí? Yo dejo de ganar 3,5, pero voy a empezar a producir una unidad del producto 1. Y cuando yo produzco una unidad del producto 1, voy a recibir de contribución por el producto 1 4 pesos.
Eso quiere decir que el impacto neto en la función objetivo, o sea, el incremento neto que se produce en la contribución total, va a ser en este caso de 0,5. O sea que este valor de CJ menos ZJ me va a indicar el incremento marginal unitario de la contribución total o incremento neto unitario de la contribución total. Es decir, dicho de otra forma, incremento marginal unitario de la función objetivo. Es la tasa de crecimiento de Z. De ahí que si el problema es de máximo, en tanto yo tenga valores en CJ menos ZJ que sean positivos, quiere decir que la función objetivo se puede seguir incrementando y por lo tanto no estoy en el óptimo. Y llegamos al óptimo cuando todas las diferencias CJ menos ZJ, o sea, todos los incrementos marginales unitarios, son menores o iguales a 0, porque eso quiere decir que cualquier cambio va a producir una disminución en la función objetivo. Si el problema fuera de mínimo, la interpretación es análoga, simplemente que tengo que considerar que al ser de mínimo, a mí, en tanto tenga diferencias negativas, yo puedo seguir disminuyendo el valor de la función objetivo y por lo tanto no estoy en el óptimo, y voy a estar en el óptimo cuando todos sean mayores o iguales a 0. Ahora bien, nosotros dijimos hasta ahora que para producir una unidad del producto 1 tengo que dejar de fabricar media unidad del producto 2, que voy a sacrificar 5 horas del sobrante de horas de mano de obra y voy a sacrificar 6 unidades de materia prima del sobrante de materia prima. Y además que la función objetivo, o sea, nuestra contribución total, va a incrementarse en 0,5 por cada unidad que fabrique del producto 1. La pregunta ahora es ¿cuántas unidades del producto 1 podremos fabricar? ¿Podremos fabricar infinitas? No, hay un límite. ¿Cómo sabemos cuál es ese límite? Obviamente, el límite va a estar dado porque ninguna de las variables que están en la base se hagan negativas, o sea, tenemos que seguir cumpliendo las restricciones que tenemos. Entonces, por cada unidad del producto 1 que fabriquemos, debemos sacrificar media unidad del producto 2. ¿Hasta cuántas unidades del producto 2 yo puedo sacrificar? Hasta las que tengo, hasta las que estoy fabricando, que eran 80,5. Lo mismo podemos plantear para cada una de las otras variables que están en la base. Entonces, para saber hasta cuántas unidades del producto 2 podemos sacrificar, vamos a plantear el sistema de ecuaciones, ¿sí? Llamemos θ a la cantidad máxima que queremos averiguar. Entonces, vamos a plantear unas ecuaciones. Si por cada unidad que yo fabrique del producto 1 tengo que sacrificar media unidad del producto 2, por θ unidades voy a sacrificar hasta 80,5. Más de eso no puedo sacrificar. Así que aquí está el límite. Si por cada unidad que yo produzca del producto 1 voy a usar 5 horas del sobrante de horas de mano de obra, por θ unidades voy a usar 5 por θ. ¿Hasta cuántas puedo usar de ese sobrante? Hasta las que tengo como sobrante, que son 175. Si por cada unidad del producto 1 que fabrique yo tengo que sacrificar 10 unidades de materia prima, por θ unidades tengo que sacrificar 10 por θ. ¿Hasta cuántas puedo usar? Hasta el sobrante que tengo, que son 445 unidades. Eso quiere decir que el valor máximo del producto 1, es decir, lo máximo que yo puedo llegar a fabricar el producto 1, va a estar en el valor de θ que cumpla con las 3 restricciones. Quiere decir que despejamos de aquí, ¿sí? Y ese valor, si despejamos, me va a dar 35. Ese es el máximo que yo puedo incrementar el valor de X1 sin que ninguna de estas variables se haga negativa. Entonces ahora ya sé que como máximo puedo fabricar 35 unidades del producto 1. La pregunta siguiente es decir, bueno, ¿y cómo queda la solución? ¿Cómo quedan los valores de las otras variables? El nuevo plan de producción será producto 1, es decir, X1, 35, es decir, voy a fabricar lo máximo que pueda, 35 unidades. Del producto 2, yo fabricaba 80,5, sacrifico 0,5 por unidad, por 35 unidades que voy a fabricar, voy a sacrificar 35 por 0,5. Entonces, por eso aquí la resta, porque lo sacrifico.
y me va a quedar 63 unidades. En cuanto a las horas de mano de obra, tenía como sobrante 175, voy a sacrificar de ese sobrante 35 por 5, me van a quedar 0 como sobrante. En cuanto a las horas máquinas, no voy a sacrificar nada y va a quedar en 0. Y para la materia prima, voy a sacrificar por cada unidad 10 unidades de materia prima sobrante. Lo que sacrifico es 350, quiere decir que me van a quedar como sobrante 95 unidades de materia prima. Profe, una pregunta. ¿Sí? En este caso, las horas máquina S2 es 0 porque no está en la base. Claro, no está en la base y en realidad vas a usar la misma cantidad que liberas, entonces te quedan 0. Ah, claro. La pregunta ahora es, ¿a cuánto ascenderá la contribución total a las utilidades? ¿Qué dijimos? Que por cada unidad que produjéramos del producto 1, nuestra función objetivo iba a crecer en 0,5. Entonces, el valor actual va a ser el que tenía más 0,5 por 35 unidades. Esta es la nueva solución, suponiendo que voy a producir también el producto 1. Observen que he pasado de una solución factible básica a otra que también es factible básica, porque teníamos 3 restricciones y para que sea factible básica y además no degenerada, tiene que tener 3 valores positivos y los restantes nulos. Y observen ustedes que tengo 1, 2, 3 valores positivos y los restantes nulos. Y esta es la variable que sale de la base. Es justamente la que me dio, la que hizo que Tita cumpliera con el sistema de restricciones. Ahora, ¿puedo saber si esta solución es óptima? No, no puedo saber si es óptima. Ahí necesariamente necesito el simplex. Pero esto es una explicación de lo que simplex analiza para cada una de las variables no básicas en cada paso. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Recuerden que yo no puedo ver el chat. A mí no me quedó muy claro. Si podrías volver un par de filmines atrás, creo que era una de las primeras cosas. Espérate, a ver si puedo volver. Bueno. ¿En cuál? No entendí muy bien qué serían los valores, en la esos. Sí. No entendí muy bien qué serían los valores esos. Lo único que me quedó medio inconcluso. Estas se llaman tasas de sustitución. Entonces me indican cuánto debo sacrificar de la variable que está en fila para incrementar en una unidad la variable que está en columna. Ah, ok. O sea que para poder producir una unidad del producto 1, yo tengo que sacrificar media unidad del producto 2. Estos surgen, si volvemos para atrás también, bueno, esperen que para poder para atrás tengo que... Estos surgen de analizar qué pasa con el recurso que se agotó. ¿Sí? El recurso que estaba agotado de las horas máquinas. Entonces, yo para poder fabricar una unidad del producto 1, necesariamente tengo que dejar de fabricar del producto 2. Entonces, ¿qué es lo que analizo acá? ¿Cuánto tengo que dejar de fabricar del producto 2 para poder producir una unidad de producto 1? O sea, ¿cuánto debería dejar de fabricar para que me libere 12 horas máquinas? Bien, perfecto. ¿Sí? De ahí surge. ¿Ves? Bien, ahí ya está más claro. Bien. Bien. Entonces vamos a ir para adelante. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Veamos ahora estos conceptos y veamos cómo lo aplicamos o cómo los utilizamos en la tabla óptima. Vamos a ver si los comprendieron. Esta es la tabla óptima, ¿sí? Esta es la solución óptima. Vamos a ver qué pasa, o analicemos qué pasa con los valores de S1. S1 correspondía a las horas de mano de obra, ¿sí? O sea, B sub 1
el lado derecho de la restricción de las horas de mano de obra. Y ese 1 me estaba diciendo si tenía o no algún sobrante de horas de mano de obra. Observen que no está en la base, por lo tanto quiere decir que la estoy usando totalmente. Entonces analicemos estas tasas de sustitución. ¿Sí? Corresponden, repito, a las horas de mano de obra. Las tasas de sustitución, recuerden que en forma general, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuánto voy a sacrificar de la variable que está en fila para incrementar en una unidad la variable que está en columna? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la variable que está en columna es una variable de holgura. En este momento, la variable de holgura es igual a 0. Entonces, lo que está planteando es, ¿qué cambio tengo que hacer si yo necesito dejar sin usar, o sea, como holgura, una hora de mano de obra? Si yo necesito dejar una hora de mano de obra como holgura, que ahora es igual a 0, entonces voy a tener que sacrificar 1/5 de la producción del producto 1. Pero cuando yo sacrifique 1/5 de la producción del producto 1, me va a liberar recursos de manera tal que voy a incrementar en 1/10 la producción del producto 2 y se va a incrementar en 2 unidades el sobrante de materia prima. Todo esto para poder dejar libre, o sea, dejar como holgura una hora de mano de obra. Como yo dejo como holgura una hora de mano de obra, esto va a producir, obviamente, una disminución en el valor de la función objetivo. Ese costo de oportunidad, ¿sí? Ese sacrificio en mi función objetivo por dejar de usar una hora de mano de obra es 1/10, o sea, 0,10. Y como el hecho de dejar de usar una hora de mano de obra no aporta nada a la función objetivo, entonces el incremento neto en la función objetivo será de menos 0,10. O sea, dejo de ganar 10 centavos. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? O sea, profe, el 0,10 del ZJ Sí. sería lo que me impacta en la ganancia total que yo tengo. Míralo primero matemáticamente y después fíjate qué dice la función objetivo. Matemáticamente es lo que disminuye Z. ¿Está bien? ¿Por qué disminuye Z? Porque yo dejo de fabricar 1/5 de X1, con lo cual dejo de ganar 4. Voy a fabricar 1/10 más de X2 por 7 que voy a ganar por cada uno. Y bueno, no me aporta nada, o sea que me quedan 2 unidades más de materia prima. Eso impacta en una disminución en la función objetivo de 1/10. ¿Está bien? O sea, es lo que yo sacrifico del valor de la función objetivo para dejar libre una unidad de hora de mano de obra, una hora de mano de obra. Y como el no usar una hora de mano de obra no me aporta nada al objetivo, no tiene un beneficio, entonces el impacto neto es negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿Pasaría lo mismo con S2? Exactamente. Ok. Exactamente. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Alguna otra consulta? Bien, veamos una aplicación. Vamos a suponer que debido a la gripe A, este mes tenemos 120 horas de mano de obra menos. Actualmente, acá de nuevo, copié solamente lo que me hacía falta, ¿no? Tenemos 120 horas menos. Actualmente, la holgura es 0. ¿Sí? Si yo digo que tengo 120 horas menos, quiere decir que lo que yo necesito es incrementar la holgura en 120. Es decir, que S1 tiene que pasar a ser 120. ¿Está bien? Repito, si debido a la gripe A tengo 120 horas menos que yo puedo usar, entonces la holgura la tengo que incrementar en 120 para que esas horas no las uso. ¿Estamos? ¿Qué pasa con la solución? Si tenemos 120 horas menos, ¿sí? Del producto 1 debemos sacrificar
0,20 por cada hora. Entonces, por 120 horas vamos a sacrificar 120 por 0,20, 24 unidades. Son las que voy a sacrificar. Estamos produciendo 35, estas son las que sacrifico, quiere decir que ahora solo voy a poder producir 11 unidades. Con respecto al producto 2, acá dice, debo sacrificar menos 0,10, ¿sí? Por cada unidad. Entonces, el sacrificio, ¿sí?, que voy a hacer es de menos 0,10, ¿sí?, por 120, menos 12. Pero en realidad yo sacrifico menos 12, o sea que en realidad se suman, porque este primer menos es el que me dice lo que yo voy a sacrificar. Y como sacrifico menos 0,10, aquí se hace más. Entonces en realidad voy a poder producir 75 unidades. Y de ese 3 pasa algo similar. Yo voy a sacrificar de ese 3 2 unidades de ese sobrante, ¿está bien?, por 120 unidades, ¿sí? Y como esto es lo que sacrifico, en realidad ahora me van a sobrar 335 unidades de materia prima. Aquí yo lo puse al costadito a las cuentas. ¿Qué pasa con el valor de Z? Está aquí, ¿sí? El valor de Z era 581. Como yo voy a sacrificar voy a tener 120 horas menos, y el CJ menos ZJ era menos 0,10, entonces quiere decir que el valor de Z actual va a ser de 569 pesos. Veamos otra opción. Esta dice, alquilamos 60 horas máquina al mismo valor que las estábamos pagando. O sea, ahora no es que yo tengo que dejar libre, dejar de usar, sino al revés. Ahora yo estoy diciendo, creo que eran 1932 horas máquina, ahora voy a tener 60 horas más. Voy a introducir 60 horas más al sistema, ¿sí? Tengo 60 horas más. Entonces, en este caso, cuando yo estoy agregando recursos al sistema, las tasas de sustitución, o sea, estas 3 que están aquí en este caso, cambia la interpretación. Porque, por ejemplo, miren, si yo por cada unidad que quiero o por cada hora máquina que quiero dejar sin usar, voy a tener que dejar de fabricar 0,083 unidades del producto 2. Si yo ahora tengo una hora más, entonces eso quiere decir que yo voy a poder fabricar 0,083 más, 0,083 unidades más. Esto es por la hipótesis de proporcionalidad. ¿Se entiende? Y entonces ahora tengo 60 horas más. ¿Qué es lo que va a pasar con la solución? Si tenemos 60 horas más, las tasas de sustitución cambian su significado. Es decir, si es positivo, quiere decir que aumenta el valor de la variable básica. Y si es negativo, disminuye. Por lo tanto, de X1 voy a dejar de fabricar, ¿sí? Y estaba fabricando 35 unidades, ahora voy a poder fabricar 30. Pero de X2, como tengo 60 horas más, voy a fabricar más. Antes fabricaba 63 y ahora fabrico 68 unidades. Y de materia prima, ¿sí?, ahora me van a sobrar 120 unidades de materia prima. ¿Qué va a pasar con Z? Con la función Z. El valor de Z, ¿sí?, era de 581. ¿Está bien? Como yo tengo 60 horas más, si por cada hora menos yo dejaba de ganar 0,25, quiere decir que por cada hora más gano 0,25. Quiere decir que por 60 horas de máquinas más voy a ganar 0,25 por 60. Y es este 596 que yo le puse allí. Esto es así porque al tener más recursos se reacomoda todo el plan de producción, disminuyendo de algunos productos e incrementando del otro. Y esta sería la solución.
¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta solución? ¿Le ven alguna particularidad? Fíjense que yo aquí tengo ahora 4 valores positivos y debería tener 3. O sea que esta solución, si yo la clasifico ahora, digo que es una solución factible, no básica. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿consultas? No, profe, por ahora no. Se entendió Bueno, bien. bien, entonces lo que vamos a hacer, justamente para ver si entendieron bien y si estamos bien, les voy a proponer un cuestionario, tiene 20 minutos, o sea, es responder algunas preguntitas fáciles. Yo les voy a abrir los grupos. Ustedes si quieren trabajan en grupo y el que no quiere, bueno, no trabaja en grupo. O sea, eso lo deciden ustedes, ¿sí? Recuerden que el cuestionario es un recurso que nosotros utilizamos para ver si realmente ustedes comprendieron el tema, por un lado, y para que ustedes se den cuenta si les quedó algo que no habían entendido cuando le hacen las preguntas, ¿sí? Y entonces podemos volver sobre ese tema. Si nosotros detectamos que hay cuestiones que no han quedado claras, entonces a partir de las respuestas en los cuestionarios podemos profundizar en lo que no quedó claro. Entonces yo voy a abrir los grupos. Después de que se llenen los grupos, vamos a tomar, a ver, son las y 10, porque hasta que se llene todo, son 20 minutos que está abierto el cuestionario, a las y 35, ¿les parece? Volvemos a la sala. Yo les voy a crear 15 grupos, van a sobrar, pero bueno, ustedes se agrupan como quieren y si quieren. El que no pueda ver el grupo o no pueda, me avisa y yo los paso. Y si quieren trabajar sin grupo, trabajan sin grupo. Profe, ¿en qué unidad va a estar la actividad? Ya se las habilitó. Está en la unidad que estábamos trabajando, en la unidad 3. Ok. Ya deberían ver la actividad. Profe, ¿me puede integrar al grupo número 2? Porque yo no Bien, tengo la opción para agregarme al grupo. Decime, Micaela, ¿no? Sí, Espera que te encuentre, Micaela. ¿Cómo estás? Primero tenés el número de... el grupo 3, ¿me dijiste, Micaela? dos. 2. Bueno, listo.
Profe, ¿Sí? ¿me puede mover el grupo 15? García, García, sí. grupo 15. ¿Listo? Gracias. De nada. Profe, ¿qué tal? ¿Me ¿Cómo le puede va? decir en qué parte de la pantalla está? Sí, quería saber en qué parte de la pantalla está el trabajo práctico para hacer. ¿El cuestionario? Estoy En la ubicado en ca- trabajo práctico. No, trabajo no es trabajo práctico, es pero cuestionario. no- No es trabajo práctico. Por eso no lo ves. Tenés que ubicarte en la unidad que estamos tratando, que todavía es la 3, en la pestaña donde dice ¿Todo bien? ¿En qué unidad está el...? En la 3, actividades. Sí, lo estoy leyendo.